Que vamos a hablar un poco sobre educación. Estamos con Emiliano Fabris, referente de la izquierda en Bahía Blanca, delegado de SUTEBA, dirigente de Política Obrera, bueno, es conocido de la ciudad porque ha sido candidato en varias oportunidades en elecciones legislativas y ejecutivas, así que creo que los vecinos te conocen en general. Emiliano, ¿cómo andás? Gracias por venir. ¿Todo bien? Buenas noches. Vos sos docente, Sí. o sea que vos estás en contacto con los chicos. Recién estábamos hablando un poco con la abogada Viviana Lozano del tema de la baja edad de imputabilidad y vos los tenés en la escuela, en la preadolescencia y en la adolescencia, ¿no? Por ahí escuchás este tipo de pedidos de baja edad de imputabilidad. No sé si querés hacer alguna reflexión por ahí del tema, teniendo en cuenta que vos trabajás con chicos. Sí. A ver, el tema de bajar la edad de imputabilidad es de alguna manera un plato recalentado. Quiero decir, hace bastante tiempo que uno está escuchando en la Argentina que distintos gobiernos, funcionarios, una y otra vez plantean, bueno, que la salida del delito, la salida va a ser bajar la edad de imputabilidad, cuando no existe ninguna evidencia estadística, ni social, ni histórica, de que haya un correlato entre bajar esa edad de imputabilidad y que el delito, digamos, efectivamente baje. Por lo tanto, se convierte a los chicos en un chivo expiatorio. La realidad social hoy de los chicos en Argentina, de los jóvenes, de los adolescentes, es que no hay trabajo, es que viven en viviendas hacinadas, en barrios hechos perchas, sin pavimento, por supuesto con problemas de drogas, es decir, problemas sociales, violencia. Esa es la realidad, y eso es lo que ningún gobierno Sí, ahí no se trabaja, quiere digamos. resolver, quiere atender, mientras el delito organizado, el delito que está allá arriba, digamos, los criminales de guante blanco están, digamos, con completa impunidad. Bueno, algunos están presos. Bueno, sí, Tenemos a una expresidenta presa. después de unos largos años, pero además, incluso en esos casos, hay un montón de irregularidades en los procesos de la Si justicia. fuera pobre estaría en una cárcel común, ¿no? No, eso ni hablemos, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es que se quiere ocultar una realidad en el marco de lo que obviamente es un gobierno que está militarizando el Estado. Por aquello de que un Estado en retirada, no. Estamos gastando en aviones. Vos decís, en vez de achicar el Estado, lo está, por lo menos en cierto punto, agrandando. Por supuesto, los servicios de inteligencia, aviones de guerra. ¿De qué estamos hablando? Si hay chicos que se mueren de hambre, ¿no es cierto? No hay escuela, no se construyen escuelas, se disminuye el presupuesto educativo. Ahora, obviamente, eso es un análisis más integral porque, por supuesto, este gobierno está muy alineado a lo que es hoy una guerra internacional que no para de crecer. Escuchame, Emiliano, vos sabés que lo charlaba en la radio la semana pasada. En la provincia de Santa Fe hubo una especie de revuelta policial, ¿no? Y bueno, se sabe que los policías no pueden estar agremiados, no pueden hacer paro, bueno, discusión para otro día, si debería ser así o no. Pero la cuestión es que... Lo hicieron. Sí, hicieron en piquetes. la práctica hicieron piquete y lograron 40% de aumento salarial. Entonces la discusión es si la plata está o no. No, porque los políticos siempre dicen que no hay plata. Digo, antes del paro de policías en Santa Fe no había plata, hacen paro de policía y de golpe tienen 40% más de plata para poder pagar los salarios. Digo, ¿son siempre decisiones políticas que los médicos, los policías, los docentes ganen poco? ¿Está la plata y no se usa para eso? ¿Qué análisis haces? Totalmente, porque este estallido policial demostró efectivamente que se puede otorgar un aumento del 40%. Es un montón. En la provincia de Buenos Aires la última oferta que se rechazó fue del 3%. Para docentes. Para los docentes de la provincia de Buenos Aires. Anteriormente había sido de 0,5. ¿Te das cuenta que estamos hablando de un abismo monumental? Ahora, todos los cálculos establecen que a partir de la gran devaluación del año 2023, incluso ahora que nos enteramos que el INDEC subvaluaba el costo de vida, el aumento salarial mínimo no puede estar por debajo del 50%, efectivamente. Y un reclamo que es esencial, del cual no podemos bajarnos, que es que el trabajo tiene que ser remunerado para que pueda ser equivalente al costo de una canasta familiar. Hoy están 2,5 millones. Sí, pero nadie gana, casi nadie gana 2,5 millones. Bueno, no digo nadie porque debe haber gente que gana muy bien,
Pero digo, el promedio de salarial en la Argentina debe ser menos de 1 millón de pesos. Bueno, por supuesto. Debe estar en 800.000, 600.000. La paritaria nacional docente, que fue desarticulada, el año pasado estableció un sueldo mínimo en el país de los docentes en 500.000 pesos. Entonces, son cifras ridículas. Sí, muy alejadas a la realidad. Claro, pero digamos que no estemos ni por asomo cerca de ese monto, retrata una realidad social, por supuesto, digamos, en descomposición. Es decir, se está degradando el salario, el ingreso de los trabajadores a un paso acelerado. Por eso mismo, digamos, el inicio de clases, obviamente que en este cuadro está en riesgo. Pero no solamente por cuestión salarial, sino porque la educación en su conjunto, la educación en términos públicos, está a un paso de ser desmantelada. Porque el gobierno el año pasado, después de que el Congreso Nacional votara un presupuesto donde, por ejemplo, desapareció la obligación del 6% del PBI. ¿Te acuerdas que había una obligación de...? Sí, por ley se debía aplicar el 6% del PBI para educación. Se cumplió un solo año en todo el tiempo, Sí. pero ahora desapareció. Claro, ahora ni está, digamos. Antes También- se incumplía, ahora no es necesario incumplirla porque ya no está más. Claro, también se retiraron obligaciones financieras del Estado en la Escuela Técnico Profesional. Sí. Lo hemos hablado con los directores de escuelas técnicas, que están muy preocupados. Y en la última reunión del Consejo de Mayo del año pasado, el gobierno de Milei presentó un borrador de reforma educativa titulado Libertad Educativa, bueno, no puede ser de otra manera, donde básicamente es que el Estado deja de tener la obligación de garantizar el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque el Estado deja libre albedrío lo que se tiene que enseñar. ¿Cómo es esa modificación? El proyecto, que en principio se iba a discutir con el inicio de sesiones de este año. Por ahora no se discutió, pero Ahora bueno. no está, pero ya está presentado. Establece que el Estado ahora tiene un rol subsidiario en la educación. Entonces, ¿por qué? ¿Subsidiario secundario? Subsidiario, lo dice así taxativamente. Dice la palabra subsidiario. Claro, porque la premisa es que la educación es una obligación de las familias. Incluso establece por distintos mecanismos que las familias podrían llegar a tener una especie de decisión, por ejemplo, en quién es el director de tal escuela. Pero es el abandono, es el retiro del Estado en garantizar el derecho a la educación. Ahora, Emiliano, si nos ponemos a pensar, bueno, vos sos docente, ¿no? Por ahí vos podés tener una opinión distinta, ¿no? Pero nosotros le hemos hablado mucho en la radio este tema, ¿no? Y siempre me quedó una frase de nuestro economista, de Mauro Trellini, que él es docente de la universidad, ¿no? Y él dice, yo siento que soy peor docente que mis docentes, ¿no? Y lo dijo al aire, ¿no? Y como haciendo una reflexión. Entonces yo por ahí cuando veo gente de 60 y pico de años que hizo solo la primaria y tiene una capacidad educativa, de razonamiento, de análisis mejor que pibes que terminan en el secundario y que están cursando la universidad, digo, evidentemente mucho ha fallado en las últimas décadas en cuanto a la educación. Digo, vos recién decías, no es solo el salario. Digo, ¿ahí qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? ¿Los 90? ¿La modificación que hizo Menem? ¿Era antes? ¿Cómo ves eso? Bueno, no está mal que hablemos de lo que sucedió bajo el menemismo, porque vos tenías un sistema educativo nacional que se desmanteló, sí. Se desfiguró, pasó a cada provincia, y ahora cada provincia, ¿qué te dice? Que no tiene plata. No tiene plata. Bueno, Nación también dice que no tiene plata, pero claro, bueno. ahora nadie tiene plata, pero bueno, volvemos a los policías. Cuando hay un hecho así, de golpe aparece. De golpe aparece la plata. Entonces la educación viene siendo efectivamente degradada hace muchísimo tiempo. El sueldo docente creo yo que es un gran indicador de cuánto es lo que el Estado le ha designado al sistema público. Es también el sueldo docente es reflejo de lo que la gente valora la educación en Argentina. No. Porque siempre está la discusión, ¿viste? Yo siempre digo al aire en la radio, digo, tenés jugadores de fútbol multimillonarios porque a la gente le encanta el fútbol. Y tenés docentes pobres. Evidentemente a la gente no le encanta la educación porque si no, digamos, alguien se quejaría en algún momento. Pero el que paga los salarios docentes es el Estado. Sí, pero son de gente que votamos nosotros. De acuerdo. No es que Kicillof un día apareció, el tipo gana elecciones. El Estado. Y Milei también. Y Menem también ganó. Los gobiernos tienen la obligación de pagar el salario a los docentes. O sea, lo pagan. Lo que pasa es que lo pagan en estos niveles paupérrimos que yo te estoy hablando, 500.000 pesos salario mínimo. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que pudimos hablar y no tratar el tema salario docente,
porque el docente ganaba bien. Supongo que habrán sido los 80, los 70, los 60, no sé cuándo fue la última vez. Bueno, por eso te da la pauta de que hay una degradación de que viene efectivamente de hace muchísimo tiempo. Y en cuanto a la calidad educativa, lo que se enseña en la clase y lo que aprende, lo que entiende el alumno. Es que vos tenés que pensar que, por ejemplo, hoy un docente tiene que llenarse de horas para poder subsistir. Es verdad. Por lo tanto, obviamente que no puede, no es la misma la calidad que le puede dar, digamos. Se entiende, claro. No es lo mismo 4 Aún horas así- en una escuela que 16 horas dando vuelta por todo. Y aún así se hacen esfuerzos enormes, porque aparte no solamente es educar, sino poner la cortina que no está en el aula, arreglar el picaporte que no está, llevar la comida que no está. Los esfuerzos que se hacen son, no se pueden relatar, son impresionantes. De los docentes y de algunos directivos de De escuela. los también. docentes, del conjunto de los trabajadores de la Sí, escuela, de los trabajadores de la educación. realmente el esfuerzo es muy fuerte, el contacto con las familias. Entonces, hay una realidad que obviamente empuja un deterioro en la calidad educativa. Lo mismo que en muchas ocasiones, ahora se está hablando de que hay una caída de la natalidad, no lo niego, pero ¿cuál es la salida que se está ofreciendo? Bueno, vamos a empezar a cerrar cursos, vamos a empezar a cerrar divisiones, cuando, digamos, también hay que atender cuál es la relación entre un docente y la cantidad de alumnos que dispone. Puedo decir que sería un buen momento, una buena oportunidad para mantener la cantidad de docentes, la cantidad de aulas, reducir la cantidad de alumnos y ser un poco más enfocado, digamos, como docente en cada alumno. Así lo indican también la mayoría de las investigaciones educativas que... Está claro que yo no soy docente, ¿no? Pero yo fui alumno. Y supongo que no es lo mismo un aula con 40 que un aula con 20. Exactamente, sí. Y aparte hay hechas investigaciones a nivel internacional que retratan que es positivo que haya una relación adecuada, vamos a suponer 15, 20 alumnos, en el proceso educativo. Es una relación positiva. En cambio, cuando empieza a agrandarse, es una cuestión lógica también, ¿no? Por Sí, supuesto, sí, claro, debe una tener cuestión de matemáticas, simplemente. 15 que 40 alumnos. Totalmente. No puedes atender, no puedes personalizar el trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos los gobiernos a esto, digamos, es una realidad que nunca han atendido. Y ahora utilizan el pretexto de la caída de natalidad para directamente cerrar y desmantelar escuelas públicas, ¿no es cierto? Escúchame, Emiliano, ¿vos crees que también esta situación de alumnos que por ahí terminan la primaria sin poder comprender un texto o hacer alguna fórmula matemática simple, no tiene que ver solamente con lo que pasa en el aula, sino que tiene que también que ver con lo que pasa en la casa, con lo que pasa en el barrio, con lo que pasa en el club? Digo, ¿cuánto de la degradación social general termina impactando en el aula, por más que tenga los mejores docentes, los más preparados, por más que el aula esté impecable en infraestructura, que tenga todas las netbooks que quieras? Digo, un pibe que está en esa realidad, el 60% de los pibes en Argentina son pobres. Digo, teniendo el 60% de los pibes bajo la línea de la pobreza, digo, por más que sea genial en la escuela, digo, ¿se puede lograr una calidad educativa? Claro, lo que pasa es que esa realidad en la cual vivimos en un país donde hay 60% de niños en la pobreza, te explica también por qué no hay escuelas públicas que tengan esas condiciones adecuadas. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero suponete que las tuvieran. No, el asunto es que evidentemente... Y que el pibe sale del aula de una escuela de Suiza y llega al barrio de Bahía Blanca. No, hay una degradación social en todas las facetas. Por eso yo cuando te hablaba de bajar la edad de imputabilidad y desconocer la realidad social de la inmensa mayoría de, ¿Por qué pasa lo que pasa? de los chicos, claro. Es decir, obviamente que hay que enfocar el problema desde el punto de vista político. Nosotros los docentes obviamente queremos ganar un buen sueldo, queremos mejorar nuestro salario, queremos que haya más presupuesto para la educación, queremos poder jubilarnos adecuadamente, porque te tengo que decir también el régimen previsional docente, el famoso régimen especial docente, en el cual el docente aporta más durante su vida laboral y se puede jubilar antes, tiene la movilidad, etcétera, también está en riesgo, porque según el FMI es algo que atenta al famoso equilibrio fiscal. Entonces, nosotros tenemos obviamente reclamos por los cuales, va a haber un paro nacional el 2 de marzo. Y 2 de marzo es el día que inician las clases. es el día que inician las clases. Esto es algo que han convocado los sindicatos docentes. Pero por abajo, muchísimos docentes no quieren que haya un paro aislado. Quieren que haya
un verdadero no inicio. Una huelga. Pero escúchame, Emiliano, fuerte. eso que decís, y esta última pregunta, mira, nos quedamos sin tiempo, otro día podés venir y seguimos charlando, porque para hablar de educación necesitas 100 programas. Pero digo, lo que hemos notado nosotros, desde el punto de vista periodístico en los últimos años, es que cuando hay paros de SUTEBA o de cualquier gremio docente, son cada vez menos los docentes que se llegan al paro, no cada vez más. Digamos, como que hay una especie de, me parece a mí, por egos vecinos, nada que ver, como que hay una especie de idea de no estaría funcionando la herramienta. Mirá, este paro que yo te mencioné, lo convocan los Baradel, Sí. Yasky, y nosotros no. Sí, ya sé que no estás de acuerdo con sus opiniones políticas. Somos completamente ni mucho menos, opositores. Porque vemos que va a pasar algo como va a pasar con la reforma laboral. Van a El acordar. CGT, o sea, va a haber un paro el mismo día, con los hechos Pero consumados. acordaron artículos. Claro. Entonces esos paros que se han hecho efectivamente aislados, intermitentes, realmente no funcionan. Yo no los apoyo. Ahora, en determinado momento, la situación docente, educativa, está como está, y nos reunimos y decidimos, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Entonces uno sale a la lucha y plantea lo que se puede hacer. Pero hay situaciones que hoy requieren que haya una lucha verdaderamente vigorosa. La reforma laboral, la reforma previsional que se viene, esta reforma educativa. Y tiene que haber una huelga general para poder enfrentarlos. Y en el terreno educativo, quizás resolvamos esto en menos tiempo de lo que nos va a llevar durante todo el año con las huelgas estas intermitentes y demás. Así que es un tema que puedo decir que los docentes lo discutimos muy seriamente. Emiliano, gracias por venir, muy interesante siempre charlar con No, vos. por favor, gracias. Emiliano Fabris es delegado de SUTEBA, además es referente de política obrera, hablando de todo, en realidad, hablando de un montón de temas. Vamos a ir al último